El Centro Evangelístico tiene el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Principios y valores a la luz de la poderosa Palabra de Dios. Presentado por el pastor Freddy Gustavo Catari. Bienvenidos, bienvenidos. Te damos gracias nuevamente, Señor, por la bendición de reunirnos, de estar en tu presencia, bendecidos por la presencia de tu Espíritu. Gracias, amado Señor, por darnos tu palabra. Gracias por alimentarnos. Nos ponemos en tus manos en el nombre glorioso de Jesús. Quiero compartir con ustedes este tema hacia un nuevo Pentecostés, parte 6. En Ezequiel 36 encontramos registrada la palabra de Dios de esta manera: pues los recogeré de entre todas las naciones y los haré regresar a su tierra. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Palabra del profeta Ezequiel, inspirado por el Espíritu Santo, y remarcando lo que encontramos especialmente en el versículo 26 del capítulo 36 y en el versículo 27. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Llenarse del Espíritu Santo no solo es una experiencia de un instante, sino debe ser una experiencia de todos los días. Pero tampoco debe ser una experiencia de solo hablar en lenguas. Porque encontramos desde el Antiguo Testamento que el Señor nos enseña diciéndonos: les daré mi espíritu, pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. La experiencia de ser lleno del Espíritu Santo tampoco es solo para actividades de la iglesia, vigilias, retiros, ayunos, reuniones de compartimiento, campamentos. Es para obedecerle al Señor, para que tengamos la capacidad, el poder, la autoridad de nuestro Señor, para tener esa potencia de Dios y obedecerle a Él todos los días. Pentecostales se llaman las iglesias que creen que la experiencia de los discípulos del Señor del día de Pentecostés también es aplicable para la iglesia de hoy. Una de las iglesias que ha crecido muchísimo y la que está en franco crecimiento es la del movimiento pentecostal, constituida por muchísimas denominaciones, muchas congregaciones locales. Muchos dicen que el movimiento pentecostal tuvo buenos inicios, se catapultó por el poder del Espíritu Santo. Pasaron las décadas, pero ha venido el tiempo del decaimiento del movimiento pentecostal. Pues frente a todo esto podemos presentar argumentos bíblicos y decir con toda seguridad que esto no necesariamente tiene que ser así. Pero debemos reconocer que los pentecostales tenemos necesidades,
Veamos algunas de esas necesidades. Reforzar las prácticas cristianas como la oración, el ayuno, las vigilias. Esta vez ya no en un templo, en un lugar de asistencia masiva, pero sí en las casas, en los lugares donde es posible invocar el nombre de Dios, adorarle, examinar la Escritura y, por supuesto, llenarnos de la presencia de Dios. Reforzar entonces las prácticas cristianas que han caracterizado al movimiento pentecostal. Fortalecer el constante adiestramiento en los principios, los valores y las doctrinas bíblicas. También debemos enfatizar el establecimiento de más lugares de adoración, más lugares de enseñanza bíblica, las casas, las nuevas congregaciones cerca de la iglesia principal, otros pueblos, otras ciudades, otros países, especialmente donde aún el Señor Jesucristo no es reconocido como Señor y único Salvador. Pero algo impresionante más Dios está haciendo en este tiempo, y es nuestro deseo que estemos sensibles a la manera como Dios quiere utilizarnos. Como producto del drama que estamos viviendo en muchísimos países, la gente está invocando a Dios. Eso es buenísimo, eso es muy positivo. Creyentes tienen que permitir que el Espíritu Santo los utilice en espacios donde generalmente la gente no invocaba a Dios, no pedía su ayuda en oración. Pero ahora, por ejemplo, en los espacios de salud, hospitales, clínicas, centros de atención a la gente que ha sido infectada, hay temor, hay desesperación, pero también puede haber fe, confianza en el Señor, fortaleza, valentía. Felicitamos a toda la gente preciosa que está ayudando a su prójimo, combatiendo al virus y procurando que su salud sea restaurada, que su vida sea preservada. Agradecemos al Señor porque entre estas personitas, entre esta linda gente, hay muchos creyentes que probablemente no están percibiendo cómo Dios quiere utilizarlos. Qué buenos esos espacios para comenzar la tarea después de la finalización de algún turno de profesionales en salud y comienza el siguiente turno. Qué buena ocasión, porque algunos comienzan a encomendar sus vidas en las manos de Dios, encomiendan su trabajo, su labor, la misión delicada que tienen durante su turno. Y qué bueno es que el creyente tome la iniciativa o respalde las iniciativas de oración. Y es bueno que el creyente aproveche también para poder mencionar un pasaje bíblico, no necesariamente un pasaje largo, todo un capítulo, una porción de la palabra de Dios. Es muy probable que no todos estén dispuestos en la primera oportunidad a rendirse al Señor Jesús o hacer la oración de fe para recibir a Cristo Jesús. Pero es una linda ocasión para poder sembrar palabra de Dios. Pues hagámoslo, aprovechemos esta tremenda oportunidad que Dios está dando. Y por supuesto al finalizar la jornada, porque después de la higiene, de la limpieza que tiene que realizar este personal que ha servido, tiene que regresar a casa. Y el temor de si quizás está llevando infección, contagio a la casa. Y qué bueno que se termine la jornada también con otra oración, invocando el nombre de Dios, pidiendo su protección, su ayuda, su bendición. Qué bueno es que el creyente también en esas ocasiones aproveche para poder dirigir las oraciones.
de una manera bíblica, de una manera correcta. Qué bueno es que el creyente aproveche en esas ocasiones también para sembrar palabra de Dios. 1, 2 versículos. Porque en la medida que vayamos sembrando la palabra del Señor, seguro que esta semilla va a dar fruto en algún momento. Pero hay otros espacios también de manejo muy delicado y de gran responsabilidad. Ahí está la tropa policial, ahí están los agentes de seguridad de los municipios, de diferentes ciudades, pueblos. Están también los soldados, los oficiales, que en este tiempo están predispuestos y en efecto realizan oraciones, encomiendan sus vidas en las manos de Dios. Hay un mover especial que debe ser aprovechado por los creyentes para reforzar lo que el Señor está haciendo, para reforzar lo que la iniciativa de estas personas está realizando. Qué buena es la ocasión aprovechada para poder dirigir la oración, para poder orar por toda la gente que en ese momento está con el corazón sensible, predispuesto para acercarse al Señor. Hay temor en el corazón, hay una gran cantidad de pensamientos y hasta hay dudas, temores, todo tipo de sentimientos. Pero qué bueno es afirmarse a través de una oración acercándonos al Señor. Aprovecha la ocasión. ¿Eres oficial de una unidad policial? ¿Estás trabajando en el ejército o estás sirviendo como parte de la tropa, de los soldados que tienen que atender la seguridad, el orden en muchos lugares? Felicitaciones porque te has estado acercando al Creador, pidiendo su ayuda, su auxilio, su dirección. Prosigue, continúa con la seguridad de que la protección del Señor es real, es efectiva, es preciosa, es poderosa. Pero también podemos mencionar las otras oportunidades que el Señor está abriendo a los educadores. Porque como producto de esta emergencia, ya los estudiantes no pueden reunirse en las aulas, pero sí en las aulas virtuales. Y es seguro que en algún momento alguno de ellos mencionará algún elemento bíblico, algún punto de la palabra de Dios, mencionará a Dios o algún detalle relacionado con la Biblia. Y qué bueno que tú, siendo educador, seas sensible a la voz del Espíritu Santo y que seas utilizado por el Señor para reforzar ese instante, compartiendo palabra de Dios, guiando, orientando, despertando más la curiosidad de tus estudiantes para que puedan examinar la palabra, para que puedas introducir un trabajo adicional, un trabajo complementario, pero esta vez examinando la palabra de Dios. En fin, podemos seguir mencionando otras oportunidades, otras puertas que el Señor está abriendo en diferentes espacios, como los mercados, las empresas, las oficinas, etcétera, etcétera. Donde estás presente tú como creyente, como discípulo de nuestro Señor, sensible a la voz del Espíritu y quien puede ser utilizado por la poderosa mano de Dios para sembrar palabra y para poder ganar vidas también. Así que aprovechemos estas ocasiones. Podemos recomendar a la gente de que comience a invocar a Dios en su casa de una manera más formal y que puedan iniciar sus cultos familiares. También los pentecostales necesitamos establecer nuevos lugares de adoración, de predicación, enseñanza, donde aún no se nos ha ocurrido. Y Dios nos lo va a ir mostrando en estos tiempos especiales. Este es un tiempo de siembra,
pero también de cosecha. Los pentecostales, las iglesias, los discípulos del Señor necesitamos de ajustar las estrategias que se han usado exitosamente en el pasado y revisar si hoy van a seguir siendo utilizadas. No nos empecinemos en querer utilizar algo que Dios quiere que cambiemos. Más bien preguntémosle a Dios y le diremos qué nuevos instrumentos, qué nuevas estrategias, Señor, qué nuevos procedimientos puedo utilizar para llegar con tu palabra, con tu presencia, con tu bendición a tanta gente necesitada. Debemos entonces estar abiertos a la utilización, a la implementación de nuevas estrategias para evangelizar, para discipular, para entrenar más obreros y más ciudadanos que impacten la sociedad. En este tiempo estamos entendiendo que la iglesia no está hecha solo para hacer cultos, sino para poder impactar positivamente la sociedad. No hay que olvidar también el caso de las misiones internas y el de las misiones externas. Es uno de los difíciles casos de mover dentro de la iglesia. Oremos al Señor de que si hay alguna rueda cuadrada, es decir, que no está pudiéndose mover o está muy difícil de poder mover, lo podamos hacer ahora. En este tiempo no podemos enviar misioneros porque los viajes al exterior están restringidos y los viajes a otros lugares también lo están. Pero qué bueno que tengamos recursos, instrumentos. Qué bueno que tengamos a la tecnología que puede estar de parte del avance del reino de Dios, de la predicación del evangelio. En lugar de mandar misioneros, quizás tengan que estudiar el idioma de algún grupo no alcanzado en nuestro propio país. Estudiar ese idioma para que pueda producir material y colocarlo en internet, en YouTube, y lograr llegar a esa gente sin necesidad de abordar un avión y sin necesidad de vivir en medio de esas comunidades que todavía no han sido alcanzadas con el evangelio de nuestro Señor. Más necesidades entre los pentecostales. Tenemos que fortalecer el fervor, la pasión para seguir estableciendo más lugares de adoración, principalmente casas. Más lugares de enseñanza de la palabra del Señor. Recordemos que sin la multiplicación de lugares de adoración, de oración, de estudio bíblico, centros de formación de más obreros y de más ciudadanos transformados, no puede haber más personas convertidas, más personas nacidas de nuevo y la sociedad no va a ser bendecida, no va a ser beneficiada con la presencia de estas personas transformadas. No debemos dejar de lado la edificación, la renovación de infraestructuras físicas cuando así sea posible. Esto lógicamente que implica gran inversión y dependencia de la provisión divina para lograrlo. Necesitamos mayor supervisión de nuestros sistemas de educación. Hay necesidad de reorientar a los maestros acerca de lo crucial que es la experiencia pentecostal, pero también actualizar a los docentes, a los maestros, a quienes capacitan, entrenan al pueblo de Dios para que utilicen las tecnologías. En casos extremos, cuando tenemos maestros semicristianos, por ejemplo, en los lugares de preparación, de capacitación, de discipulado y de enseñanza de la palabra de Dios, entonces tenemos que afligirnos doblemente y tomar acciones pertinentes. De igual manera, cuando los educadores, que deberían estar totalmente consagrados a nuestro Señor, han dejado el fervor de los pentecostales, la llenura del Espíritu Santo, y han sido
influidos por enseñanzas, por doctrinas, como aquella que señala que la experiencia de Pentecostés solo fue para la iglesia primitiva. Entre las otras necesidades de la iglesia, podemos mencionar la organización y la promoción de cadenas de intercesión a nivel nacional, distrital, regional y por supuesto local, también familiar. No debemos olvidar que en la medida que clamemos, hará posible que nos alineemos a la voluntad de Dios. No es que nuestra oración va a obligar a Dios, o como algunos dicen, va a mover la mano de Dios, como si Dios no quisiera mover su mano, como si no quisiera bendecir. No, de ninguna manera, sino que en la oración, en la intercesión bíblica, nos alineamos a la voluntad de Dios para pedir, para interceder, para rogar conforme a su voluntad, guiados por el Espíritu de Dios. Clamemos pues apelando al carácter, a la naturaleza de nuestro Señor. Él es bondadoso, es misericordioso, es un Dios que provee, pero también es un Dios justo, es un Dios que se enoja, es un Dios que va a poner las cosas en el respectivo lugar, es un Dios de justicia. Algunos retos que enfrentamos los pentecostales. El cuestionamiento de la absoluta autoridad de las Escrituras. Ayudemos especialmente a la niñez y con mayor énfasis a nuestros jóvenes. Recordemos que ellos están siendo instruidos en medio de una sociedad de antivalores y de difusión de teorías que no han sido demostradas, pero que están siendo enseñadas con un énfasis tal que hacen creer que es la verdad, que muchas veces contradice a lo que enseña la palabra de Dios y siembra la duda, la incredulidad en la mente y el corazón de nuestros jóvenes que ya son creyentes. Más bien desafiémoslos para que investiguen, revisen, oren, no dejen su comunión con el Señor y sean desafiados a ser fervientes defensores de la verdad. Por otro lado, el pluralismo religioso, patrocinado por gobiernos nacionales y promovido en las instituciones educativas, que facilita la idea del universalismo. Esto incluye el renacimiento de religiones tradicionales, de creencias y prácticas ancestrales, tales como se menciona en las leyes que han sido establecidas en nuestro país recientemente en las reglamentaciones y en la currícula educativa, forzando a que nuestros niños y nuestros adolescentes y jóvenes realicen prácticas antibíblicas, contrarias a Dios y su palabra, que con sabiduría ellos puedan salir adelante y oremos también para que haya un cambio de tal manera que los seres humanos, los bolivianos, la gente de todos los países, adoren a Dios en lugar de adorar a las criaturas. Otros retos que enfrentamos los pentecostales: la indiferencia de las nuevas generaciones de no cristianos que se han sumergido en el posmodernismo y que tienen la filosofía de vivir y dejar vivir, de tal manera que los que profesan la fe cristiana son una alternativa a la que se debe respetar, pero nada más. Son una alternativa que hay que tolerar, pero nada más. Si los pentecostales no nos movemos llenándonos del poder del Espíritu Santo, entonces no podremos ser efectivos como testigos de nuestro Señor y no podremos dar las respuestas a un mundo en crisis. Frente a la crisis, en muchos sentidos, que está experimentando el mundo, la Biblia tiene soluciones, tiene respuestas. Y cada cristiano tiene que conocer estas respuestas y presentarlas a la sociedad. Tiene que saber, tiene que ser capaz de argumentar y de
hacer que la gente se acerque a Dios y entienda que las verdades bíblicas son la respuesta que un mundo desesperado necesita. Halo Wenger menciona en forma optimista que los pentecostales hemos sido distintos desde el comienzo. Por lo tanto, tenemos herramientas para enfrentar el reto de las filosofías como el posmodernismo y otras formas de pensamiento y estilos de vida. Una falta de ansia del mover del Espíritu Santo entre los pentecostales. Debemos luchar y vencer para que esto deje de ser de esa manera. Algunas corrientes teológicas dentro de la iglesia, tales como el extremismo del neopentecostalismo, en el cual ha habido casos, enseñanzas y prácticas hacia la promoción del reino ahora, o extremos relacionados a la adquisición de bienes materiales, un énfasis desmedido en la adquisición de estos bienes, o una exageración en el caudillismo para que los líderes de las congregaciones concentren solo en ellos el poder. Por otro lado, la corriente cesacionista de la iglesia evangélica, que de manera sutil inculca sus ideas de que las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo solo fueron para la época de la iglesia primitiva, que estas manifestaciones gloriosas cesaron, de ahí su nombre, cesacionismo. ¿Y cuántos pentecostales han sido convencidos por los argumentos de los cesacionistas? A estos hermanos les recomendamos, les animamos a que nuevamente doblen sus rodillas delante de nuestro Señor, le pidan perdón y le digan: Señor, tú eres el Señor, el mismo de ayer, hoy y por siempre. El poder que reposaba y se manifestaba en la iglesia primitiva, en los cristianos de los tiempos de los apóstoles, es el mismo espíritu que tenemos hoy y anhelamos que Él se mueva, nos utilice poderosamente para llegar con tu palabra a muchísima gente. Retos que tenemos que enfrentar los pentecostales. La falta de una voz profética que oriente en medio de la confusión espiritual actual. Tenemos que saber diferenciar entre la participación política partidaria y lo que la Biblia enseña en este aspecto. Tenemos que vencer el temor de hablar de ideologías como el comunismo o el socialismo y otros ismos como el capitalismo, demostrando que el Señor Jesucristo no aborrecía a los ricos y que tampoco era socialista o comunista, era exclusivista y que solo atendía a los necesitados. No. En épocas posteriores no se habló de la justicia por temor a la teología de la liberación. Esto ocurrió en la década de los 60 y de los 70. En el presente, llenos del Espíritu Santo, tenemos que hablar de los males sociales, así como lo hacían los profetas de la Biblia y así como lo hacían también los apóstoles. No debemos tener temor de hablar de la injusticia social y plantear la justicia social de la que la Biblia nos enseña. Y esto no significa alinearnos ni a izquierda ni a derecha. Debemos decirle a la sociedad que Dios no solo puso la iglesia para realizar cultos, y por ello debemos seguir ejecutando nuestros programas sociales, educativos y en otros sentidos. Debemos proclamar que la Escritura nos enseña que el Señor es Dios justo y bueno en esencia,
y demanda que su pueblo sea un pueblo practicante de la justicia. Debemos mostrar que el pentecostalismo no solo consiste en hablar en lenguas, sino también en los resultados de esa experiencia, traducida en una vida transformada por el poder del Espíritu de Dios. Tenemos que mostrar que Dios sana milagrosamente, como en la época de Cristo, pero también realiza milagros por medio de profesionales en salud. Cuán propicio es este tiempo, ¿verdad? Cuán necesario es que los médicos cristianos echen mano de la fe y de la posibilidad de que Dios haga un milagro directo de parte de Dios o utilizando las manos del personal que conoce sobre la salud, sobre la medicina. Tenemos que transmitir a las nuevas generaciones la vivencia de un pentecostalismo vivo, eficaz, bíblico, para la gloria de nuestro Señor. Que la llama del Espíritu Santo esté ardiendo constantemente en nuestras vidas. Que el fuego de Dios no se apague y que veamos unos resultados tremendos, impresionantes en medio de una sociedad muy necesitada. Señor, muchas gracias. Inclinamos nuestra cabeza delante de ti para agradecerte por la bendición preciosa de reflexionar en estos aspectos. Gracias, Señor, porque estamos como iglesia tuya en una época donde el mover del Espíritu Santo se lo necesita cada vez más. Y de maneras insospechadas, de la manera que menos imaginamos, tú estás obrando esta vez no en los templos, sino en las casas y en otros espacios. Señor, la gente está invocando tu nombre, está pidiendo tu auxilio, tu ayuda, y seguro que seguiremos escuchando numerosísimos testimonios de cómo tú has intervenido de una y de otra manera, preservando la vida y la salud, incluyendo, Señor, la salvación de la gente, haciendo que las personas se rindan a ti y comiencen a vivir contigo. Gracias, bendecimos a nuestro país y te rogamos para que tu preciosa mano siga moviéndose, así como en otros lugares. En el nombre de Jesús. Amén. El Centro Evangelístico tuvo el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Esperando que hayan sido bendecidos, les invitamos para la siguiente emisión.